Son las 6 en punto de la tarde y les damos la más cordial bienvenida a Teología para Todos, este pequeño proyecto de 8 sesiones. Ya estamos en la sesión número 7. Así se nos va el tiempo, así se nos va la vida, miren, para que vean que no se exagera cuando decimos que pues esta vida es un suspiro, ¿no? Les damos la más cordial bienvenida. Qué gusto que estén con nosotros. A quienes se conectan en vivo, cada uno de ustedes que está conectado en vivo, qué gusto que nos acompañe. Aprovechen mucho para mandar sus dudas, mandar sus comentarios. Vamos a hablar el día de hoy de un tema muy, muy interesante, el pecado, la gran maldición. Y vamos a hablar un poco sobre el pecado y qué lugar ocupa el pecado en nuestra vida. Y si tendríamos que estar pensando todo el tiempo en el pecado, si eso es adecuado, si eso es cristiano, digamos, ¿no? Bueno, pues habrá que ver este tema y platicarlo todos juntos. Y ya lo dijimos, hacer teología es preguntar, hacer teología es preguntar. Pregunten, por favor, mándenos sus preguntas. También registren mediante mensaje privado su asistencia en el chat. Les hago una observación rápida. Este próximo sábado, yo creo que a las 12 del día, ya les confirmaremos por la página de Facebook, @teolo para todos, les vamos a tomar en cuenta cada una de las asistencias como un boleto para una rifa. Entonces, vamos a asignar una serie de números y vamos a sacar varios números. Vamos a ver qué dinámica seguimos, pero habrá 3 regalos, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es que, bueno, un poquito ya que pasen estas épocas de contagio y todo lo demás, les mandaremos por paquetería su obsequio a quienes se hayan hecho merecedores de él. Toda la información va a estar en la página de Facebook y les decíamos este sábado a las 12 del día tendremos esta rifa y subiremos un video en donde se verá cómo organizamos la rifa, cómo utilizamos un sistema para sacar aleatoriamente los números y poder tener 3 ganadores de acuerdo con los 3 libros que tienen ustedes publicados en Teología para Todos. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues qué gusto que estén con nosotros. Vamos a continuar, vamos a comenzar entonces el tema, el pecado, la gran maldición, el pecado. Ahora sí que en forma de pregunta, la gran maldición. ¿Y cuáles son los temas que vamos a abordar? Bueno, los temas que vamos a abordar son la fe de la iglesia, o sea, ¿qué piensa la iglesia del pecado? ¿Qué es lo que dice nuestra fe acerca del pecado? La fe de la iglesia en torno al pecado. Vamos a hablar de la caída, porque el pecado algo tiene que ver con la caída, no con la película de Hitler sobre la caída, de la cual se han hecho innumerables memes que espero que no los vean ustedes, porque hay unos que son muy divertidos y otros son un poco vulgares, pero estamos aquí hablando de la caída de nuestros primeros padres, ¿no? De Adán y Eva. Después vamos a hablar concretamente sobre la realidad del pecado y vamos a hablar sobre esa realidad poderosa, sobreabundante, que aparece cuando el pecado está allí y que se llama la gracia, y donde dice San Pablo, donde hubo pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Sobreabundó la gracia. Dice San Agustín, hablando de Romanos 8:28, dice, todo es para el bien de los que aman a Dios. Bueno, eso dice Romanos 8:28, ¿no? Todo es para el bien de los que aman a Dios. Y sorprendentemente, dice San Agustín, incluso el pecado, porque aunque el pecado no es bueno y el pecado no es aceptable, podemos voltear hacia atrás y decirle, ay Señor, ahora sí que perdón, pero pues qué bueno que pequé, ¿no? Porque en medio de ese pecado yo te encontré, porque me pude levantar de aquello, porque te prometo no volver a caer, porque entonces dice San Agustín, todo obra para el bien de los que aman a Dios, incluso el pecado, incluso el pecado. Bueno, pues vamos adelante. Primer tema, entonces, estos son nuestros 4 temas, la fe de la iglesia, la caída, el pecado y la gracia. Primer tema, la fe de la iglesia. ¿Qué dice la fe sobre el pecado? Porque hablar de la fe de la iglesia, es referirnos al depósito de la fe. En este caso, hablar de la fe de la iglesia es referirnos al depósito de la fe. Al depósito de la fe. ¿Qué es la fe de la iglesia y qué es el depósito de la fe? Pues es aquello que Dios ha revelado. Aquello que Dios ha revelado.
Esta es nuestra fe, la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que Dios ha revelado. No lo que nosotros nos imaginamos, no lo que nos gusta y no nos gusta, no. Es lo que Dios ha revelado. Y el depósito de la fe es ese fondo que Dios nos ha revelado. Eso se llama el depósito de la fe. Y hay una hermosa, ¿cómo se llama? Creo que es no me acuerdo si es una constitución apostólica, no me acuerdo. Que es el documento con el que inicia el catecismo de la Iglesia Católica, que es Fidei Depositum, el depósito de la fe, el depósito de la fe. La fe de la Iglesia y el depósito de la fe es aquello que Dios ha revelado, es lo que Dios ha revelado. Por eso los cristianos, todos los cristianos, fíjense bien en esto, todos los cristianos no somos dueños de la fe, pero señores, ni el Papa. El Papa no es el dueño de la fe. Toda la iglesia, empezando por el Papa, somos sus depositarios y custodios. La fe no es déjenme decirlo así, la fe no es el objeto de nuestros caprichos, nunca. La fe es aquello que Dios nos ha revelado y por tanto el Papa y todos nosotros somos custodios de la fe. No se trata de decir, a ver si el Papa algún día autoriza andar matando gente, ¿no? No, pues olvídalo. O sea, aunque el Papa lo autorizara, eso no lo haría bueno, ¿sí? Digo, ningún Papa estaría tan loco para hacer una cosa así. No ha habido en 2000 años de historia un Papa tan loco que haga una cosa de este tamaño, ¿sí? Porque no somos los dueños de la fe, somos sus depositarios, somos sus custodios. Y lo que estamos haciendo es custodiar la fe de la iglesia. Espero que esto se vaya entendiendo cada vez mejor, Y en este contexto de la fe de la iglesia, muchas personas limitan su relación con Dios en torno al pecado. Y eso es verdaderamente triste. Muchas personas limitan su relación con Dios en torno al pecado. La pregunta es, ¿pequé o no pequé? No pequé, estoy tranquilo. Pequé, pues un gran acto de contrición, o me voy a confesar, pero toda su vida es pequé o no pequé. ¿Y esto es pecado o no es pecado? Para muchos pareciera que la fe de la iglesia y la vida de la iglesia tiene que ver con pequé o no pequé. Tiene que ver con esto es pecado o no es pecado. Hay que decir con enorme insistencia, hay que decir con muchísima claridad que el centro de la fe cristiana no es la realidad del pecado. ¿Hay pecado? Sí, hay pecado. No más, imagínense, ¿no? Nomás voltéense a ver para adentro y ya. Pero el centro de la fe cristiana ese no es el centro. Ese no puede ser el eje de mi relación con Dios. Ese no puede ser el eje de mi evaluación del día. Hace muchos años un director espiritual me decía, ¿cómo haces tu examen de conciencia? Hombre, pues veo qué pecados cometí en el día. Me dice, pues qué feo, ¿no? ¿Cómo? Dijo, piensa primero en todos los bienes que te ha dado Dios en el día. Eso es un examen de conciencia también. Y bendice al Señor por cada bien que te concedió en el día. Y después pídele perdón por tus pecados. Pero te vas a dar cuenta de que tienes muchos mayores, que tienes muchas más razones para bendecir al Señor en el día que pecados para pedirle perdón. Sí, vas a cometer tus pecados. Pues sí, somos imperfectos, ya lo sabemos. Pero el centro de la fe cristiana no es el pecado. Eso sería poner en el centro una realidad patológica. El pecado es una patología. El pecado es algo que no debiera existir. Existe, ya lo sabemos, existe, sí, es un hecho. Pero poner en el centro de nuestra fe al pecado es poner una realidad patológica. Es verdaderamente poner una realidad patológica. Una amiga mía, algún día platicando de estos temas, me dijo, oye, ¿de veras? Más o menos por ahí va la fe cristiana. Sí, mira, la fe cristiana tiene que ver con esto. Me dijo, ¿sabes por qué me llevo mal con la iglesia? Me dijo, porque mi niñez en un colegio religioso fue vivir en un supermercado de pecados. Yo vivía en un supermercado de lo que se trataba era de pasar por los pasillos
y decir, pues hoy me toca este pecado y mañana me toca este pecado, ¿no? Y agarrar de la estantería del pecado el pecado del día. No, el pecado no es el centro de nuestra fe. Querer convertir a las personas en minuciosos analistas de sus pecados es perder el foco de la fe completamente, porque la fe tiene que ver con realidades bellas y luminosas. La fe no es un supermercado de pecados. No es estar enfocado todo el día en la patología de mi corazón. No, señores. La fe tiene que ver con realidades bellas y luminosas. La fe tiene que ver con una luz inacabable que atraviesa todas las cosas, incluido mi ser y mi corazón. La fe tiene que ver con realidades bellas y luminosas. Porque Dios, eso sí es la fe de la iglesia, Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el creador de todas las cosas. Y piensen ustedes, cada átomo que existe en el universo lo creó Dios. Salió de las manos de Dios, entre comillas. Salió de la voluntad de Dios, del infinito poder de Dios. Cada cosa que tocas, cada persona que te encuentras. Dios es el creador de todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. Dios creó a los ángeles, Dios creó el cielo. No el cielo azul visible. Este cielo es parte de la tierra, ¿se ve? Porque con una nave espacial dejamos atrás este cielo. No, el cielo, la eternidad. Dios creó todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, las visibles y las invisibles. Y la próxima semana no dejen de estar con nosotros porque vamos a hablar de las realidades invisibles. Vamos a hablar de los santos, los ángeles y los demonios. Vamos a hablar de las grandes, digo en la próxima semana, el próximo viernes, ya me están corrigiendo y tienen razón. No la próxima semana, este próximo viernes vamos a hablar de las realidades invisibles. Pero vean qué maravilla. Dios es tan creador de las realidades visibles como de las invisibles. Vean qué maravilla y qué increíble, ¿no? ¿Y por qué crea Dios? ¿Por qué crea Dios todas las cosas? ¿Por qué crea Dios todas las cosas? Porque Dios desea compartir su plenitud, su amor, su felicidad. ¿Qué gana Dios creándome? ¿Qué gana Dios creándote? Nada. Nada. Dios no gana nada. Pero Dios sabe que crea una criatura con la que puede compartir su plenitud, su amor y su felicidad. El bien es de tal modo difusivo, que Dios no puede quedarse para sí la plenitud de que goza. Y entonces crea las criaturas. ¿Y para qué crea las criaturas? Crea las criaturas para que sean plenas, para que se sepan amadas, para que se sientan amadas y para que amen y para que sean profundamente felices. Y solo cuando las criaturas nos resistimos absolutamente, entonces quedamos cerrados a la gracia de Dios, ¿sí? Solo entonces quedamos cerrados. ¿Y cómo nos podemos resistir al amor de Dios? ¿Y cómo podemos abrirnos al amor de Dios? Esto solo es posible con criaturas libres, ¿lo ven? Esto solo es posible con criaturas libres. Dios decide crear criaturas libres para verdaderamente que esas criaturas colaboren con Dios al compartir su plenitud, su amor y su felicidad. Las criaturas libres estamos llamadas a ellas. Esa es nuestra vocación. Nuestra vocación es encontrar al Señor, amar al Señor, servir al Señor y después de nuestra muerte gozar eternamente del Señor. Ese es nuestro. Lo demás son papas fritas, señores. Lo demás, si hacemos unas vacaciones o no las hacemos, esas son papas fritas. Esa es una expresión muy argentina, ¿verdad? Lo demás son frijolitos, señores, nada más. Eso es lo que son. Todo lo demás, si tuve la corbata de seda o no la tuve, o tuve, les digo, las vacaciones o no las tuve, no, a ver, eso no es tan importante. A ver, hombre, que qué bueno que Dios nos bendice con algo de vacaciones y con una salida, ir a un pueblito mágico, oigan, qué lindo, ¿no? Está muy bien. Pero nuestra verdadera vocación y nuestro llamado es a esa profunda comunión con Dios. Y en esta maravillosa obra de la creación, en esta gigantesca obra de la creación, Dios crea primero a los ángeles. Y me voy adelantando a algún temita que voy a reafirmar el próximo viernes, pero pongan atención a esto porque yo lo voy a dar por supuesto, ¿eh?
Primero crea a los ángeles, crea a los seres libres que fueron los ángeles. Y los crea en condición de prueba. Esto es lo que ustedes tienen que entender el día de hoy para hablar del pecado. Dios crea a los ángeles en condición de prueba. En esa condición de prueba, los ángeles pueden saber que Dios existe, pero no están en su presencia. Todos nosotros nos imaginamos que cuando Dios crea a los ángeles, los crea así a su alrededor, ¿sí? Y todos podían ver a Dios, y solo porque fueron muy tontos, algunos se opusieron a Dios. No, no. En realidad, Dios crea a los ángeles en condición de prueba, y al igual que nosotros, fíjense, si los ángeles ya hubieran estado en el cielo, no habrían podido pecar. No habrían podido pecar. Pero en aquella condición de prueba, al igual que nosotros, los ángeles pueden saber que Dios existe, pero no están en su presencia. ¿Sí? Pueden saber que Dios existe, pero todavía no están plenamente en su presencia, al igual que nosotros, en este mundo. ¿Sí? Claro, este mundo es muy distinto del mundo que Dios creó, digamos, mundo que Dios creó para los ángeles, o la realidad que Dios creó para los ángeles. Pero si hubiesen estado ya en el cielo, no habrían podido pecar los ángeles. Entonces no habría habido demonios, ¿lo ven? No habría habido demonios. En esta condición de prueba, hay ángeles que quieren convencerse de que Dios no es Dios. Dicen, ¿y si nomás es un monigote? ¿Y si Dios no es Dios y en realidad es un ser malintencionado que, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Es un poco así como mucha gente piensa. ¿Ya vieron? Es como mucha gente piensa hoy de Dios. No, Dios me quita mi libertad, señores. Dios me quita mi libertad. Dios no me deja ser quien soy. A mí que me deje en paz. Eso mismo pasó entre los ángeles, porque no estaban en condición del cielo. No estaban salvados todavía. Eran seres libres. Y algunos de ellos se quieren convencer de que Dios no es Dios. Y en ese argumentar, en ese darse ideas acerca de Dios, arrastran a muchos otros ángeles. Los ángeles que lideraron esta rebelión contra Dios, arrastran a muchos ángeles. Y comienza entonces una lucha intelectual entre los fieles a Dios y los que quieren construir una existencia al margen de Dios. Lo mismo pasa en nuestro mundo. Habemos muchos que queremos ser fieles a Dios y otros que quieren construir su existencia como si Dios no existiera. A mí qué me importa si Dios existe o no, yo quiero vivir así, yo quiero emborracharme y ahora que ya están vendiendo cerveza otra vez, pues vamos a hacer largas filas y vamos a beber, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Porque comienza una lucha intelectual entre los fieles a Dios, esto en el caso de los ángeles, y los que quieren construir una existencia al margen de Dios. Y esta batalla celestial se produce solo con argumentos y contraargumentos, porque son seres espirituales, ¿lo ven? Son seres espirituales. Por parte de los ángeles, con llamadas a la conversión y a acogerse a la misericordia de Dios. No les suena raro, ¿verdad? Porque eso pasa en el mundo de hoy. Es que ese es el tema. Eso pasa en el mundo de hoy. Oigan, volvamos a Dios, confiésense, vuelvan a Dios. Y hay otros que dicen, no, a mí que me dejen en paz, ¿no? Eso pasó también entre los ángeles. Y por parte de los demonios, con blasfemias, burlas e ironías. Incluso los demonios no argumentaban con gran profundidad. Fueron más bien irónicos, burlones, blasfemos. Y algunos se dejaban seducir por esas blasfemias, por esa actitud de pandillero, ¿no? ¿Me dejan decirlo? Por esa actitud de pandillero. Había cierto pandillerismo entre los demonios. Y la batalla concluye cuando ya ningún ángel se va a unir, ni ahora ni en el futuro, a los demonios, y ningún demonio, por ningún argumento, volverá al lado de los ángeles. Eso dice un autor a quien les voy a recomendar en un momento más. La batalla concluye cuando ya ningún ángel se va a unir a los demonios y ningún demonio volverá al lado de los ángeles. Y entonces, solo entonces, Dios sella para siempre la elección de los ángeles buenos, recibiendo la visión beatífica. Y entonces los ángeles buenos perfeccionan su libertad y ya no pueden pecar, porque la verdadera perfección de la libertad es la ausencia del pecado. Porque la verdadera
perfección de la libertad, se llama Madre Teresa de Calcuta. Hombre, ni siquiera la Madre Teresa de Calcuta era impecable, solo María Santísima, nuestra Madre, es impecable. Pero para que me entiendan, ¿no? Entonces Dios sella para siempre la elección de los ángeles buenos, recibiendo la visión beatífica, y sella la elección de los ángeles malos, quienes continuarán existiendo, como lo quisieron, lejos de Dios. Y eso es el infierno. El infierno es la ausencia de Dios. El infierno es verme cara a cara en un espejo perfectamente claro como una existencia fracasada. Y eso le pasa a los ángeles caídos y eso le pasa a los seres humanos condenados, que ven la torpeza de sus decisiones, cómo despreciaron todas las gracias del Señor y cómo frustraron su propia existencia porque lo quisieron. Eso es el infierno. No es un lugar de llamas, no es un, no. Es un lugar, es un estado del alma frustrada en su propia existencia por sí misma y que nunca quiso acogerse a la misericordia de Dios. ¡Wow! ¿No? O sea, la verdad es que qué terrible. ¿Quieren leer esta historia? Pues busquen La historia del mundo angélico del padre José Antonio Fortea. Un libro maravilloso que revisé para esta sesión y que volví a disfrutar enormemente. En asiprensa.com, me voy a permitir ponerlo en el chat, en permítanme, hice algo mal, espérenme. En asiprensa.com, www.asiprensa.com. Gracias por sus preguntas. Ya me iban a dar ganas de empezar a responder, pero eso lo haremos al final de la sesión. Pongan sus preguntas, por favor, las que quieran. En asiprensa.com están gratuitas en PDF todas las obras del padre Fortea, ¿de acuerdo? El padre Fortea obsequia sus obras. Si las van a comprar en Kindle, les cuesta $1, ¿no? Les cuesta 20 pesos, 22 pesos, cada uno de sus libros, simplemente pues por ponerle un precio simbólico. Historia del mundo angélico es una obra maravillosa del padre José Antonio Fortea, altamente recomendable para que entiendan todo lo que acabamos de decir y profundicen todo lo que hemos dicho hasta aquí. Entonces, lo que hemos dicho hasta aquí es que Dios es el creador del cielo y de la tierra, y lo que nos ha revelado es que Él creó criaturas libres, y las primeras criaturas libres que creó fueron los ángeles. ¿Cuál es la siguiente criatura libre que creó? Pues el ser humano, ¿sí? Dios crea otro ser libre, y ese ser libre se llama el ser humano. Y hay en la Biblia, en el Génesis, en el libro del Génesis, hay dos relatos de la creación. Uno aparece en Génesis 1 y otro aparece en Génesis 2. Normalmente solo nos acordamos de Génesis 2, pero también hay un relato de la creación en Génesis 1. ¿Y qué quiere decir esto? El relato de Génesis 1 dice que Dios tomó barro de la tierra, lo moldeó y sopló sobre él en el sexto día. Dice, y creó al ser humano, varón y mujer los creó. En el relato de Génesis 1, Dios crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo. Y eso quiere decir que el hombre y la mujer son idénticos en dignidad. ¿Quién vale más, el varón o la mujer? No. El varón y la mujer valen lo mismo. Son idénticos en dignidad. Ambos son criatura de Dios y ambos son formados del barro de la tierra. Creó al ser humano, varón y mujer los creó. El capítulo 2 del Génesis, a partir del versículo 4, nos cuenta otra historia. Nos dice que Dios creó a Adán y que lo vio muy solo y le creó una ayuda adecuada, que todos los animales de la tierra no eran una ayuda adecuada, y entonces creó a la mujer, y al crear a la mujer vio que realmente era una ayuda adecuada, y entonces Adán exclamó, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos, ¿sí? Y dicen que fue tomada de una costilla de Adán. Solo eso historia de la costilla y todo solo quiere decir una cosa, que varón y mujer son complementarios. Que varón y mujer son complementarios. Génesis 1, el hombre y la mujer son idénticos en dignidad. Génesis 2, el varón y la mujer son complementarios. Vean qué hermosa imagen de la creación del hombre, ¿sí? Qué hermosa imagen. Ahora bien, Génesis 3 habla de la seducción de la serpiente, del antiguo enemigo, del maligno, que habiéndose ya enemistado con Dios,
quiere atacar a la criatura humana también. Y entonces en Génesis 3 encontramos que los seres humanos faltan al mandato de Dios, es decir, no comer del árbol, ¿no? No comer del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Los seres humanos faltan al mandato de Dios. ¿Por qué? Porque creen que realmente no va a pasar nada. Nuestros primeros padres cometieron el mismo error que todos nosotros. No, no pasa nada. No pasa nada. Si hago eso, no pasa nada. No pasa nada. No, no pasa nada y quizás la serpiente tenga razón y vamos a llegar a ser como dioses. Quizás de veras vamos a llegar a ser como dioses, porque eso es lo que le dice el maligno a Adán y Eva. Es que ya sabe Dios que si comen van a ser como dioses, ¿sí? Creen que hagan lo que hagan, es falso que morirán. Porque si comen de ese fruto, morirán. Y dicen, no, Dios es tan bueno que igual no, ¿no? Igual, vean, nos hacemos ideas. Así surge el pecado, vean, en pura confusión y pura mentira. Y dan la espalda a Dios. O sea, a ver, el problema no fue comerse ese fruto, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El problema no fue comérselo. El problema es darle la espalda a Dios. El problema no es leer el horóscopo, amigos míos. El problema no es leer el horóscopo. El problema es que pones tu corazón y tu confianza en quien no es Dios. En un monigote, en unas palabras vanas que escribe gente aburrida en no sé qué rincón infame del mundo. En eso pones tu confianza y no en Dios. Eso es lo malo de leer horóscopos. Eso es lo malo de consultar adivinos, de leerte la mano. Eso es lo malo. No es leerte la mano, no, eso es un juego. Pero pones tu confianza en quien no es Dios, dan la espalda a Dios, confían en aquello que no es Dios. Confiaron en sus propios instintos, confiaron en lo que dijo la serpiente, confiaron en cualquier otra cosa excepto en Dios y no dijeron, híjole, no, espérate, pues tendrá Dios sus razones, ¿no? Vamos a respetar el mandato. No, cayeron. Y como se los decía hace un momento, ahí están los amuletos, ahí están las supersticiones, ahí están las meditaciones. Ya publicamos algo sobre meditaciones en Teología para Todos. Léanlo, por favor, con interés. Ahí está la creencia en otros seres. No, pues es que le voy a invocar al gnomo, vamos a invocar ¿no? A ver quién sabe qué cosa. Y se produce el pecado original. Y se produce el pecado original que es justo la caída del ser humano al darle la espalda a Dios. Un pecado de orgullo. Y un pecado de orgullo porque confías más en tus propios instintos, en tus propios pensamientos, en tus reflexiones, en tus razonamientos, que en el amor de Dios. Y ya lo decíamos en otra clase, apenas habiendo caído el ser humano, Dios promete un Salvador. Génesis 3:15, Dios promete un Salvador. Y este Salvador aplastará a la cabeza de la serpiente. Lo anuncia inmediatamente, ¿sí? Lo anuncia inmediatamente. Y es una promesa que iluminará toda la historia y que iluminará toda la historia humana. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del pecado original? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado original? Pues que hay que trabajar, señores, y todos tenemos que trabajar. Y hay que trabajar cada día. Hay que ganar el pan con el sudor de la frente, dice el Génesis. Y también vamos a vivir con sufrimiento, dice el Génesis, parirás a tus hijos con dolor. Y no solamente los parirás cuando nazcan, es que vas a sufrir por tus hijos toda la vida, porque les va mal, porque tienen que viajar, porque les está yendo difícil, porque vas a parir tus hijos con dolor, ¿no? Y si no dormías antes del parto, pues menos vas a dormir después del parto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vas a tener, y si no tienes hijos, vas a sufrir, porque vas a tener dificultades, porque vas a tener preocupaciones, porque la pandemia, porque hay sufrimiento en este mundo. Y además, otra consecuencia del pecado original es el oscurecimiento de la inteligencia. Aquí estamos juntos tratando de aprender teología, de entender mejor nuestro mundo, ¿sí? Y sin embargo nos cuesta trabajo, no lo entendemos todo. Y lo que ya entendimos un día, un año después nos preguntan y decimos, pues sí lo estudié, pero ya se me olvidó, ¿no?
oscurecimiento de la inteligencia, el debilitamiento de la voluntad. Ya no comas tantos dulces, ya bájale tantito. Y mi voluntad está hecha pomada. Y volteo, ay, mira qué rico, pues ya nomás hoy, ya mañana me pongo a dieta. O sea, el debilitamiento de la voluntad es mañana me pongo a dieta. Y el debilitamiento de la voluntad es mañana sí voy a hacer más oración. Y pasa un día y otro, y no me sale, porque mi voluntad está debilitada. La fragilidad de nuestras relaciones, hay malentendidos. Oye, es que tú me hiciste, oye, ¿por qué nos dejamos de hablar? Es que tú me hiciste. Pues yo ni me di cuenta de que te hice. Pues yo sentí que tú me hiciste y por eso yo te dejé de hablar. Y pues yo te dejé de hablar porque tú me hiciste 2, 3 groserías y ya nos dejamos de hablar. La fragilidad de nuestras relaciones. Echamos a perder nuestras relaciones con una facilidad brutal por puros malentendidos, porque la fragilidad de nuestras relaciones. El cansancio. No podemos trabajar todo el día y toda la noche. Llega un momento en que ya no podemos y nos tenemos que ir a descansar. El cansancio es una consecuencia del pecado original. La enfermedad que nos llega de sorpresa, que acecha detrás de las esquinas. Y sí, llega el día en que nos enfermamos. El envejecimiento y finalmente la muerte. Todo eso es consecuencia del pecado original. Si nuestros primeros padres no hubieran pecado, nada de eso habría pasado, nada de eso. Pero ya pecaron. Y este mundo ya cayó. Y caído el mundo, pasa esto. Hay trabajo, hay sufrimiento, hay oscurecimiento de la inteligencia, hay debilitamiento de la voluntad, hay fragilidad en las relaciones, hay cansancio, hay enfermedad, hay envejecimiento, hay muerte. Y ustedes recordarán que el bautismo reconcilia con Dios. Y eso es cierto, el bautismo reconcilia con Dios. El bautismo perdona el pecado original. Atentos. El bautismo perdona el pecado original, pero no cancela sus efectos. Todavía nos vamos a enfermar después de ser bautizados. Eso ustedes lo saben, ¿sí? Todavía hay sufrimiento, todavía hay cansancio, todavía hay envejecimiento, todavía hay muerte. El pecado original, el bautismo perdona el pecado original, pero no cancela sus efectos. Seguimos habitando en un mundo caído. Seguimos habitando en un mundo caído. ¿Y saben por qué lo puse en negritas? Porque el que cayó no fue solo el hombre, fue el mundo entero. Seguimos habitando en un mundo caído. Y este mundo cayó junto con el pecado del hombre. Este no es el mundo que Dios creó. A ver, ¿este mundo lo creó Dios? Sí, pero es un mundo caído junto con el pecado del hombre. ¿Lo ven? Qué interesante, ¿no? Porque no solo cayó el hombre, todo el mundo cayó junto con el ser humano una vez que el ser humano pecó. Todo el mundo cayó con él. Por eso hay terremotos, por eso las cosas se envejecen, se destruyen, ¿no? Nuestras imagencitas se cuartean, se despintan, nuestra casa necesita una nueva pintada, necesitamos quitar el polvo, ¿no? Porque este es un mundo imperfecto, este es un mundo sometido por el pecado. Para mostrar esto, vamos a leer un fragmento de la carta a los Romanos, recordando con esperanza que la humanidad y la creación entera serán redimidas, recuperadas, rescatadas, renovadas en el último día. Y entonces el mundo volverá a ser como tenía que ser desde el principio. Dice San Pablo en la carta a los Romanos 18:22, soy consciente de que los sufrimientos del tiempo presente los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Nos la estamos pasando muy mal. Sin embargo, eso no se puede comparar con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Incluso la creación espera ansiosa y desea vivamente, la creación, fíjense lo que dice San Pablo, la creación, los animales, las piedras, las nubes del cielo, esperan ansiosas y desean vivamente el momento en que se revele nuestra condición de hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la caducidad, no espontáneamente, sino por la voluntad de aquel que la sometió. ¿Quién sometió a la realidad? El ser humano. ¿Ante quién estaba sometida a la realidad? El ser humano. ¿Y qué hizo el ser humano? Pecó. Pero latía en ella
la esperanza de verse liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Hay una expectativa escatológica, hay una expectativa final en la creación entera de ser liberada de estas limitaciones. Y un día lo será. Y un día lo será. Y entonces, esa es la esperanza que nos anima. Ya hoy día podemos liberarnos en buena parte del pecado. ¿Cómo? Bueno, pues lo vamos a ver en un momento más. En todo caso, no solo ha caído el hombre, sino también ha caído la creación entera. Hemos dicho que el bautismo perdona el pecado original. Eso ya lo dijimos. Reconcilia al hombre con Dios, nos hace hijos de Dios y nos hace hijos en el Hijo. Porque solo se es hijo de Dios como parte del cuerpo de Cristo. O sea, solo somos hijos de Dios si somos parte del Hijo único de Dios, que es Jesucristo. Somos hijos en el Hijo. No por nacer humanos somos hijos de Dios. No. Cuando nacemos simplemente como seres humanos, somos animalitos de la creación, como diría un personaje de la televisión, cuyo nombre no quiero recordar ahora. Somos meros animalitos de la creación. En cambio, cuando somos bautizados, nos convertimos en hijos en el Hijo. Somos incorporados a Jesucristo y entonces Dios nos ve como verdaderamente hijos suyos. Por eso es tan importante el bautismo, ¿sí? El bautismo es algo muy importante. No es opcional, no es como la camiseta del equipo de fútbol, ¿no? Si me da la gana, pues me bautizo y si no, no. Es que el bautizo es algo esencial. Y sin embargo, aunque el bautismo nos incorpora a Jesucristo, no cancela las consecuencias del pecado original, como lo dijimos, ¿no? En este mundo estamos configurados por el pecado original. Y aquí quiero que volteen a ver su realidad. Piénsenlo, esto es en serio. Esto es muy en serio. Por eso no somos debidamente agradecidos. Por eso. Por eso alguien nos puede hacer el bien y yo digo, es un desgraciado, nomás quiere que yo le ande agradeciendo. Y, ay, viene a ayudarme y quiere que yo le agradezca y quede en deuda. ¿Saben por qué pasan esos malentendidos? Por el pecado original. Por eso no somos debidamente agradecidos. Por eso no estamos a la altura de la bondad de los demás. Ay, es que hay unas hermanas que mira que, ay, no, sí, nada más se la han de pasar tragando y nomás se la han de pasar flojeando. ¿No? ¿Por qué pensamos esas cosas horribles de los demás? Por el pecado original. Por eso no estamos a la altura de la bondad de los demás. Y por eso no somos tan buenos como podríamos. Quiero ser bueno, trato de esforzarme y pum, caigo. Y hay un malentendido, y hay una mala historia, y al rato a alguien ya insulté, y al rato, por el pecado original, no somos tan buenos como podríamos y como quisiéramos. Por eso nos sentimos tristes y en palabras de San Pablo, no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. No hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Ay, yo ya me quiero llevar bien con esta persona, yo ya quiero cumplir en esto y yo ya ni me sale fatal y llega la noche y ya estoy fastidiado y estoy cansado y estoy... Pecado original. Pecado original. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando alguien les haga una mala obra, digan, hombre, pecado original, no pasa nada, ¿no? Tómenselo con calma. Así es nuestra naturaleza. Somos hijos del pecado original. ¿Y cuál es la principal manifestación del pecado original? Al final debiera haber un signo de interrogación, pero puse uno de admiración mal puesto. ¿Cuál es la principal manifestación del pecado original? ¿Cuál es la principal, la esencial, la fundamental? Miren, si de esta clase se van a quedar con una sola idea, quédense con esta. La principal manifestación del pecado original es el egoísmo. Primero yo, luego yo y al último yo. Esa es la principal manifestación del pecado original. Primero yo, luego yo y al último yo. Por eso, porque somos egoístas, no somos buenos padres, no somos buenas madres, no somos buenos hermanos, no somos buenas hermanas, no somos buenos hijos, no somos buenas hijas, no somos buenos amigos, no somos las amigas que debiéramos ser, no somos los cristianos que debiéramos ser, no somos las cristianas que debiéramos ser. Por eso no soy el empleado que debiera ser, la empleada que debiera ser, y por eso no soy el vecino que debiera ser, porque soy egoísta.
porque tiendo al egoísmo. Me gusta decir 51 contra 49, ¿eh? Discretamente, pero tendemos al egoísmo. Por eso es más fácil leer TV y novelas que leer una novela de Víctor Hugo. Porque TV y novelas explota mi egoísmo, explota mi morbo, explota mi pecado original. ¿Por qué? ¿Por qué esas revistas se publican por millones? Porque explota el pecado original de las personas. Y en cambio, Los Miserables de Víctor Hugo apelan a los valores más altos de mi espíritu. Y eso cuesta trabajo, algún trabajo. El egoísmo es la clave del pecado original. Debido al egoísmo, somos insolidarios, somos iracundos, nos enojamos. A mí no me tratan así de ninguna manera, ¿no? Estoy sobreinflado en mi orgullo. Somos violentos, criticamos a los demás, somos orgullosos y un largo etcétera. Pues ya nada más pónganle, ¿no? Ya nada más hay que voltear así a ver nuestra vida y decir, híjole, cuánto pecado original. No solo cuánto pecado actual, pero cuánto pecado original. Pero ahí no termina la historia. Esta es una historia hermosa. Esta es una historia bella. Porque ahí no termina la historia. El pecado es una gran realidad de nuestra vida, sí, pero hay algo más. Alguno de ustedes lo preguntó en una de las clases iniciales, ¿de qué nos viene a salvar Jesucristo? ¿Por qué necesitamos un Salvador? Pues yo espero que a través de esta clase lo entiendan. Es que caramba, vivir en este mundo es duro. Y ser yo, así a cada uno de ustedes, ¿no? Ser yo es muy duro. Porque no puedo ser tan bueno como quiero ser. Porque no puedo alcanzar las alturas que yo mismo me propongo. ¿De qué nos viene a salvar Jesucristo? En primer lugar, de nosotros mismos, de nuestras debilidades, de nuestras pobrezas, de nuestra incapacidad de hacer el bien. Señor, traté de hacer el bien y se ofendió a la otra persona. ¿Qué cree que le estoy pidiendo limosna o qué? ¿O que yo no puedo conseguir mi propio trabajo? Váyase usted con lo que me quiere dar y hasta me gritó y hasta me... Cristo nos viene a salvar en primer lugar de nosotros mismos, de nuestra incapacidad de hacer el bien, de nuestra incapacidad de hacer felices a los nuestros. Yo quiero que sean felices y ve nomás cómo salen las cosas, ¿no? Hice una llamada a un familiar y empezamos a discutir por algo y se me ocurrió y se me calentó la cabeza y híjole, y ahora le tengo que llamar otra vez para disculparnos y para... De nuestra incapacidad de hacer felices a los nuestros, de nuestros defectos que no podemos superar por nosotros mismos. ¿Qué hago con este defecto con el que ya no puedo y con el que he luchado durante años? ¿Qué hago? Entrégaselo a Jesucristo. Dile, Señor, yo no puedo, pero si tú quieres, puedo. De los males que hacemos voluntariamente. Porque no todo es nomás puro pecado original, ¿eh? También hay pecados actuales. A mí me vale, yo sé que está mal, pero a mí que se friegue y pum, vale, ahí voy. Insulto al otro, lo golpeo, le rayo su coche o quién sabe qué cosa, ¿no? De los males que hacemos voluntariamente y de los males que hacemos a pesar de nosotros mismos. De eso nos viene a salvar Jesucristo y no es poca cosa. Y no es poca cosa. En segundo lugar, Jesús nos viene nos viene a salvar de una realidad que es imperfecta, que está caída junto con el hombre. ¿Quién quisiera vivir en este mundo para siempre? En serio. Así, en serio, ¿eh? En serio. ¿Quién quisiera vivir en este mundo para siempre? Teniendo hambre, teniendo gastritis, se nos caen los dientes, se me pica una muela, ya no veo bien, cada 5 años nos sube 2.5 la graduación a partir de los 40 años, ¿no? O sea que si yo viviera 150 años, pues ya tendría que tener un telescopio en los ojos. ¿Quién querría vivir 1000 años en este mundo? O para siempre. Esta es una realidad imperfecta. En este mundo hay hambre. En este mundo hay hambre. ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay epidemias? ¿Por qué hay epidemias? ¿Y por qué hay enfermedad? ¿Y por qué hay muerte? Nos preguntamos. Pero recuerden, este es el mundo que el ser humano ha construido, no exactamente el que Dios ha creado. ¿Por qué hay hambre en el mundo? Porque los seres humanos no sabemos ser solidarios. Por eso hay hambre en el mundo.
Por eso hay zonas en el mundo en donde hay una obesidad terrible y zonas en el mundo donde los niños no se pueden alimentar, porque distribuimos los alimentos de manera absurda, absurda, ¿sí? No sabemos ser solidarios, somos hijos del pecado original. Esta es una realidad imperfecta, triste, dura. Y de eso también nos viene a salvar Jesús. El Señor Jesús nos viene a salvar del pecado y de sus consecuencias. El Señor Jesús nos viene a salvar del pecado y de sus consecuencias. Nos viene a salvar del pecado y de la enfermedad y de la muerte y del envejecimiento y de nuestra torpeza y de nuestra pequeñez. De eso nos viene a salvar. Él paga lo que no podemos pagar por nosotros mismos. Él paga lo que no podemos pagar por nosotros mismos para que seamos verdaderamente libres y felices. ¿Qué te podría yo decir a ti para que no le tuvieras temor a la muerte? Nada, no te puedo decir nada. Bueno, Jesús viene a pagar el precio para que no le tengamos miedo a la muerte. Él redime nuestra deuda. Él redime nuestra deuda. O sea, Él llega y dice, oye, ¿y cuánto debe Carlos, Y pongan ahí su nombre, ¿no? ¿Cuánto debe tal? Híjole, pues su deuda es tanto. Ahí está, toma. Él es el redentor. Eso es un redentor, el que paga en lugar de otro. Él vino a redimirnos, Él vino a cancelar nuestra deuda. Dice San Pablo, nuestra deuda ha sido cancelada en la cruz. Nuestra deuda ha sido cancelada en la cruz. Y por eso dice la secuencia pascual. Por eso dice la secuencia pascual, oh feliz culpa que nos mereció tal redentor. Oh feliz culpa que nos mereció tal redentor. Qué raro, ¿no? Oh feliz pecado de Adán y Eva. Qué fuerte. Bueno, eso se dice en la secuencia de Pascua. Porque donde hubo pecado, sobreabundó la gracia. Es maravillosa la gracia de Dios. En Él ya no tememos la enfermedad. Eso es la gracia. Es una gracia ya no temer la enfermedad. Señor, ¿quieres que me dé esto? Pues venga, adelante. ¿Por qué? Esta enfermedad es igual un suspiro, igual que cualquier placer que pudiera tener en la vida. Es un suspiro. Vamos adelante. En Él ya no tememos la vejez. En Él ya no tememos la muerte. Porque Él ha sido el vencedor de la muerte. ¿Me voy a morir? Sí. Pero llevo toda la vida diciéndole a María, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A la hora de mi muerte, María estará conmigo, Jesús estará conmigo. No hay que temer la muerte. La muerte es un pasito, es un instantito así, miren, la muerte es una cosita pequeñita. ¿Y saben lo que está del otro lado? Lo verdaderamente importante, lo verdaderamente importante. Jesús ha traído la vida divina a los hombres, por eso ya no le tememos a la enfermedad, por eso ya no le tememos al envejecimiento, ya no le tememos a que nos vayamos debilitando a lo largo de la vida, no le tememos a la muerte. Jesús ha traído la vida divina a los hombres y esa vida divina se llama gracia. Esa vida divina se llama gracia. ¿Y saben qué es la gracia? La gracia es la presencia de Dios en la persona humana. Estar en gracia de Dios no quiere decir ser amiguito de Dios, quiere decir que Dios habita en mí y Dios me reconoce como suyo. Eso es la gracia, esa es la maravilla de la gracia. Es la vida divina que corre por mis venas, es la vida divina que corre por mis venas. Y ustedes me preguntarán, ¿y cómo podemos acceder a la gracia? Esa gracia que es la vida de Dios que llega a nosotros. ¿Cómo podemos acceder a la gracia? Termino en unos minutillos. Se accede a la gracia por medio del bautismo. Ese es el primer paso a la gracia, esa es la puerta de la gracia, el bautismo. Y el bautismo me configura con Jesucristo, y el bautismo perdona el pecado original, y el bautismo deja mi alma limpia y me reconcilia con Dios. Y por todos los demás sacramentos, especialmente por los sacramentos reiterables. La penitencia, confiésense por el amor de Dios. Por el amor, esa es una frase de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís dijo que cualquiera que le pidiera algo por el amor de Dios, imagínense, me da una moneda por el amor de Dios, pero claro que te doy esa moneda y recibo el amor de Dios, ¿no? Por el amor de Dios. Señores, por el amor de Dios, confiésense. Y confiésense regularmente. Ahorita no podemos. Ahorita hagan muchos actos de penitencia y hagan actos de contrición, está bien.
pero hay que confesarnos con frecuencia. Es una calamidad de nuestro tiempo la indiferencia a la confesión, la penitencia y la Eucaristía. La penitencia y la Eucaristía son caminos de la gracia. Recibimos gracia, recibimos la vida de Dios. Dios habita en nosotros, pero también por la convivencia con Dios, por la oración cotidiana, la lectura de la Sagrada Escritura, la oración mental, el diálogo vivo con Dios, la lectura espiritual, la meditación de los misterios de la vida del Señor y un largo etcétera. Todo eso da gracia. Da gracia el hecho de orar, da gracia el hecho de leer la Sagrada Escritura, leerla 3 minutos, no le exageren, ya no pasa nada. Si quieren seguir media hora me parece perfecto, pero lean la Escritura, hagan oración mental, dialoguen con Dios, siéntense tranquilamente, respiren profundo y decirle, Señor, yo sé que me escuchas, te quiero contar mis penas, ¿no? Alíviame. Y dice Jesús, vengan a mí los cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Bueno, pues díganle, oye, eso no es más que un eslogan mercadológico, es una realidad, alíviame, no puedo vivir angustiado, no puedo, no, Dios no quiere eso para ti. Por la gracia podemos superar el pecado en nuestra vida, que es una terrible forma de esclavitud. En un testimonio, un señor dice, yo era adicto a las drogas y me tardé 3 años en dejar las drogas. Era adicto a la pornografía y me tardé 7 años en dejar la pornografía. Para que vean cuál es una forma superior de esclavitud. Por la gracia podemos superar el pecado en nuestra vida, que es una terrible forma de esclavitud. Por la gracia podemos ser verdaderamente libres. ¿Saben qué están haciendo los sacerdotes? El arzobispo de Toluca acaba de decidir formar un grupo de capellanes COVID-19 que van a ir a meterse a los hospitales. Y Dios no lo quiera y pedimos al Señor que tenga piedad de ellos. Alguno puede acabar contagiado. ¿Y saben ustedes por qué están dispuestos a ello? Porque son verdaderamente libres. Porque ellos saben que su vida es de Dios. Y porque no tenemos temor, ¿sí? Porque no debemos tener temor. Por la gracia podemos ser quienes debemos ser. Y les digo, por la gracia no debemos tener temor. Por la gracia debemos de sentirnos siempre acompañados. Y si nuestra vida se acaba en esta epidemia, Señor, ya era hora, ¿no? Venga, ya era hora. Ahora al cielo. Cuando se estaba muriendo de cáncer, se le entregó un doctorado honoris causa por la Universidad de Anáhuac ay, ojalá me acordara de su nombre. Bueno, fue secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza. Y Carlos Abascal, ¿saben cuál era? Cuando recibió todo y le aplaudían y tal, ¿saben? Él ya llevaba oxígeno y todo. ¿Y saben qué hacía? Levantaba las manos y apuntaba hacia arriba. ¿Saben por qué? Porque decía, yo ya voy al cielo, ya estoy a un paso del cielo, yo voy al cielo, ya voy para allá, ¿sí? Y apuntaba, y en las fotos sale así, apuntando hacia arriba, porque él ya sabía, y se murió un par de semanas después, ¿sí? Él ya estaba anhelante del cielo, un hombre maravilloso. Les decía, ¿y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer esto? C.S. Lewis dice en Mero Cristianismo, el cristianismo comienza cuando decimos a Dios, yo no puedo, pero si tú quieres puedo. Señor, yo no puedo dejar este vicio, pero si tú quieres puedo. ¿Por qué la gente cree que se tiene que hacer evangélica para dejar de beber? ¿Qué creen, que en el catolicismo no está mal emborracharse? Pues nomás es que no lo pensamos y no nos lo tomamos en serio. Yo no puedo, pero si tú quieres puedo. 2 láminas más. La gracia de que Dios nos concede eleva a la persona humana. La gracia nos ofrece la plenitud a la que aspiramos. No, el centro de nuestra fe no es el pecado, es la gracia, y la gracia nos hace libres y la gracia nos hace felices. Hoy estamos celebrando al patrono de los humoristas, San Felipe Neri, fundador del oratorio de San Felipe Neri. Un hombre que se la pasaba risa y risa, feliz, bromeaba todo el día. Un gran santo. Y cuando se despedía de la gente le decía, pórtense bien, si pueden, ¿no? Un hombre alegre. La gracia nos da la verdadera alegría en la vida. La gracia es la condición de nuestra realización. Vivimos en gracia, cuidamos la gracia que Dios nos da, ¿no? Somos fieles a las gracias que Dios nos ofrece. Bueno, de eso se trata nuestra vida, no del pecado. El reino de Dios sí se construye en este mundo, sí. Esto que estamos haciendo
es construir el reino de Dios, pero no absolutamente. No, siempre falta algo. Y la gente se nos muere y la gente se nos enferma y hay niñitos que tienen hambre y hay... Sí, sí, sí. El reino de Dios se construye en este mundo, pero no absolutamente. Siempre falta algo. Por el pecado original somos pecadores. Sí, sí somos pecadores. Y tenemos que ser fieles a la gracia de Dios. Pero la verdad, sí somos pecadores. Sí, sí lo somos. Pero dice el Papa Francisco, pecadores sí, corruptos no. ¿Quién es el corrupto? El que dice, yo soy así. Y yo ya me entrego a mi vicio y me entrego a mi debilidad y que los demás me aguanten como soy. Eso es corrupción, señores. Pecadores sí, corruptos no. Y termino diciendo que en Cristo, más bien, en Cristo, la gracia salvífica que trae nuestras vidas, perdón, es Cristo, lo siento, es Cristo la gracia salvífica que trae a nuestras vidas la que nos salva de la corrupción, del mal y de la muerte eterna. Cristo es en última instancia esa gracia salvífica que trae a nuestras vidas la que nos salva de la corrupción, del mal y de la muerte eterna. No, con mi voluntad no voy a poder. No voy a poder, es que señores, no voy a poder. Ya lo sabemos que no podemos, pero en Cristo podemos, ¿no? Esa es la gran noticia del cristianismo y ese es el gran bien que tenemos. Bueno, pues vamos a leer sus preguntas ahora. Vamos a leer sus preguntas que la verdad creo que ya se nos acumularon muchas verdaderamente y vamos a ir leyendo sus preguntas y dando respuesta a las mismas. Bueno, y pongan cuantas ustedes quieran, ¿eh? Muy bien, muy bien. Lilian, bienvenida. Enrique López, bienvenido también. Marta Ramírez, también un cordial saludo. Yoli, bienvenida, qué bueno que estás por acá. Edna, hola, buenas tardes. Silvia Villanueva, igualmente, qué gusto, Silvia. Claudia, igualmente, saludos. Está presente, bueno, no me sale. Ha de ser como tailandés. Berta, hola, Bertita, ¿qué tal? Marta Ramírez, no tienes Facebook, ok. De todas maneras, te contactamos porque tenemos tu correo electrónico. Moni Lepe, hola, Boris. Edna también por aquí ya nos dejó sus datos y dice, Enrique López. La semana pasada la señora Villanueva hizo la pregunta sobre la meditación, el karma de otras religiones no teístas. Fue una respuesta que creo que le dieron. ¿Maldición? ¿Qué? ¿El karma es una maldición? No, el karma es una idea de las religiones orientales que es una ley de acción y reacción. Eso es el karma. No es una maldición. El karma es una ley de acción y reacción. Debo decir, una ley de acción y reacción que no funciona en el mundo. Porque si funcionara, pues la verdad es que les iría muy mal en esta vida a los narcotraficantes y muchas veces no les va tan mal como uno supone. Y si fuera una ley de acción y reacción en donde a las personas buenas les fuera muy bien, pues entonces las personas millonarias, multimillonarias del mundo serían las personas más santas, ¿no? O más perfectas. Y eso tampoco es cierto. Hay personas que tienen mucho dinero y son muy buenas y hay personas que tienen mucho dinero y no son ejemplo de gran cosa, ¿no? No digo que tienen grandes defectos y ya. Pero la idea del karma es en realidad una idea oriental. Es una idea de una ley de acción y reacción. ¿Por qué? ¿Cómo puede responder un oriental, por ejemplo, un hinduista, a esta idea del karma cuando uno le dice, pero mira, este narcotraficante hizo mucho mal en su vida y murió en paz en su cama rodeado de su familia? Bueno, pues él puede decir, sí, pero en la próxima vida le va a ir mal, ¿no? Eso puede decir, porque en el hinduismo se cree en la reencarnación y entonces la justicia rebasa los límites de la vida. Nosotros sabemos por la revelación que en realidad la vida es una sola, y la vida inicia con nuestra concepción y termina con nuestra muerte y luego somos juzgados. No hay un karma que vaya más allá de la vida en realidad. Y en realidad la idea del karma es una idea, pues digo, incorrecta, ¿no? Aunque hay que respetarla. Salvador López, buenas tardes. Tonali, hola. Ahí está, ¿no? Sí, hasta ahí vamos. Elizabeth, gracias por la asistencia. Y dice otra pregunta de Enrique. La fe de la iglesia. Entonces, ¿el pecado es en su naturaleza esencial rebelión contra Dios? ¿Es falta de amor? ¿Pecado es el alejamiento de la voluntad de Dios como patología? Yo estaría dispuesto a responder sí a todas las preguntas. O sea, yo estaría perfectamente dispuesto a responder sí. ¿El pecado en su naturaleza esencial es rebelión contra Dios? Sí. ¿Es afirmación del yo?
En el fondo, todo pecado es puro egoísmo, es puro amor propio y puro buscarme a mí mismo. Miren, comer no es malo, comer no es malo, pero la gula es poner mi estómago en el lugar de Dios, ¿sí? Y la gula es solo elegir alimentos refinados y comer en exceso y comer de una manera que se vuelve un culto, ¿no? Entonces, esencialmente es rebelión contra Dios. ¿Es falta de amor? Bueno, es falta de amor, curiosamente, ¿no? Es falta de amor a Dios, es falta de amor al prójimo y es falta de amor a mí mismo. También hay que decirlo, ¿eh? O sea, el pecado, la primera víctima del pecado soy yo mismo. Cuando he pecado, la primera persona que sufre soy yo. Pecado es el alejamiento de la voluntad de Dios como patología, sí, sin lugar a dudas. Y cuando digo patología, lo que quiero decir es eso. Si nos centramos más en la enfermedad que en la maravillosa medicina que hemos recibido, que es la gracia, de veras, nos encanta la patología, ¿no? O sea, eso, somos médicos forenses del espíritu y nada más. Mónica Müller, hola, ¿qué tal? Gracias por tu comentario. Igualmente, un abrazo. Edna Zavala, no, Edith Zavala, ay, perdón, leí mal. Edith Zavala, hola. Otra pregunta de Enrique. Criaturas libres, entonces el pecado es un delito de amor voluntario contra Dios. Un delito, sería como un delito contra el amor. Dice, un delito de amor voluntario contra, sería más bien un delito contra el amor. O sea, en el fondo, el pecado es faltar aquello que sabemos que es bueno. Y entre los cristianos, faltar aquello que ya Dios nos ha dicho que no debe hacerse. Pero no solo eso, no solo es hacer el mal que no debe hacerse, sino es no hacer el bien que estamos llamados a hacer en nuestra vida. Es que a ver, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. De pensamiento, yo sé lo que he pensado. De palabra, yo sé lo que he dicho. De obra, yo sé lo que he hecho. Pero ojo, no son menos graves los pecados de aquello que he dejado de hacer y que podría haber hecho. Entonces, cuando decimos que el pecado es un delito contra el amor, es un delito contra el amor a mí mismo y contra el amor a los demás y contra el amor de Dios. Y es un delito porque a veces sé lo que tendría que hacer, tendría que tomar el teléfono y hacer una llamada y decirle a una persona, oye, no estás sola, mira, ten ánimo, y no lo hago. Y es un pecado de omisión. Ojo. Bien. Ahí está lo de asiprensa.com. Ah, espérense, no lo puse para todos lo de asiprensa.com. Ahí está lo de asiprensa.com. Perdón, es que siempre se pone en privado cuando se han mandado mensajes en privado. Lo lamento. Sigo adelante. Ya está. Lilian dice, maestro, el pecado es la muerte y en algún curso que tomé Adán y Eva iban a morir, pero de otra manera, ya que no estaban en el cielo, estaban en el paraíso terrenal. ¿Es verdad? Es correcto. Es decir, a ver, ¿iba a tener un fin la vida física de Adán y Eva? Sí creemos que aún en la condición originaria, Adán y Eva iban a morir, pero iban a morir sin sufrimiento. Iban a morir, dicen algunos tratadistas, como un dormirse en el Señor, ¿no? Simplemente como quedarse dormiditos y ya, y llegar al cielo, porque no estaban en el cielo, ¿no? No estaban en el cielo. Entonces, Adán y Eva iban a morir, pero de otra manera, ¿no? Ya que no estaban en el cielo, estaban en el paraíso terrenal. O sea, sí, estaban en el jardín de Edén, estaban en la creación originaria, pero no estaban en el cielo. Y esa convivencia con Dios es una convivencia que señala la cercanía que también tuvieron los ángeles, ¿no es cierto? Que también tuvieron los ángeles, una cercanía de Dios, una cercanía a la que los demonios no respondieron y una cercanía a la que nuestros primeros padres no respondieron. Muy bonita pregunta, gracias. Ahí está. Ya respondimos esto. Y dice Rosana Vidal, hola prima. Hola Carlos, el pecado es parte de nosotros, no lo podemos evitar, entonces me debo reconciliar en cada momento con Dios. ¿Cómo entonces me puedo levantar sin pecado? A ver, hay que tener cuidado. Otra vez, el centro no es el pecado. El centro no es el pecado. O sea, el tema no es como decir, ¿cómo le hago para no pisar rayas en el piso? ¿No? Y entonces me levanto y, ya pisé una raya, ya
ya eché a perder el día, ya eché... No, eso pasa con el pecado cuando la atención de nuestra vida está puesta en el pecado. Es que la atención de nuestra vida no debe estar puesta en el pecado. La atención de nuestra vida debe estar puesta en la gracia de Dios y en el bien que estoy llamado a hacer. Tengo que levantarme y decir, ¿cuál es el bien que me toca hacer ahorita? Pedir por los míos. Voy y rezo. A ver, ¿me distraje durante la oración? Sí, está bien. ¿Está mal distraerse durante la oración? Sí, sí está mal distraerse. Pero no pasa nada. Decirle, perdón, Señor, por mi distracción durante la oración. La verdad sí vi que estaba así sucito y me fui a tirar eso a la basura y ya me distraje, ¿no? Porque estaba haciendo oración y me puse a limpiar la mesa. Bueno, no pasa nada. A ver, tranquilidad. Dios conoce nuestras pequeñeces, Dios conoce nuestro corazón. El tema no es cómo estar todo el día sin pecado. El tema es cómo estar todo el día en comunión con Dios. Y Dios mira nuestras pequeñeces, pues la verdad es que hasta con ternura, ¿sí? Porque unidos a Dios, nuestros pecados van a ser cada vez menos graves. Y si nos confesamos, y si comulgamos, y si vamos a misa los domingos y reflexionamos sobre el contenido del Evangelio, entonces la vida es otra, la vida es otra. Entonces, ¿no podemos evitar el pecado? No. Va a haber que confesarnos siempre. Pero el pecado no debe ser el centro de nuestra existencia. Creo que ese es el gran mensaje de liberación de Dios. El gran tema es cómo ser libres y hacer el bien. Dice Salvador, hola Carlos, cuando comentas que los ángeles creados por Dios y comentas que no están en presencia de Dios me confunde un poco. ¿Existe un fundamento bíblico que nos ayude a entender esto? Pues tener una idea diferente, sobre todo cuando en Mateo 26:53 acaso piensa que no puedo ahora orar. No. En Mateo 26:53 dice, los ángeles miran el rostro de mi Padre. Pero dime una cosa, ¿cuándo fue la prueba de los ángeles? ¿Antes o después de la creación del hombre? La prueba de los ángeles fue antes de la creación del hombre. Si los ángeles no hubieran estado en un estado de prueba, ¿cómo te explicas a los demonios? ¿Sí, Salvador? O sea, los ángeles también pasaron por un estado de prueba, pero pensamos muy poco en eso. Ahora, ya que pasó todo eso, Dios creó al hombre y entonces los ángeles son servidores y de eso vamos a hablar el próximo viernes, no se pierdan nuestro capítulo. Los ángeles son servidores y ayudantes del hombre y vigilantes del hombre y miran todo el tiempo el rostro de Dios porque ya están confirmados en el cielo. Entonces ten cuidado, Mateo 26:53 es mucho tiempo después de la prueba de los ángeles, no te preocupes. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me mandaría más de 12 legiones? Claro. Yo extendía que Él los puede mandar porque están con Él y le conocen. Amén. Pero es que la prueba de los ángeles fue muy anterior. ¿Quieres leer un maravilloso texto sobre la prueba de los ángeles? Apocalipsis 12. ¿Sí? Apocalipsis 12, una mujer con una corona de 2 estrellas y entonces una mujer con una corona de 2 estrellas y... Perdón, es que estoy agarrando mi Biblia. Lo lamento. Tenemos tiempo, déjenme leerlo muy rápido. Apocalipsis 12 dice... ¿quieres un texto bíblico que hable de esto? Dice, apareció en el cielo un signo sorprendente, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, ya saben quién es, no se los tengo ni que explicar, y tocada con una corona de 2 estrellas, está encinta y grita por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. Aparece después otro signo en el cielo, un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, que llevaba sobre sus cabezas 7 diademas. Barrió con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Saben qué son las estrellas? Ángeles. El símbolo de las estrellas del cielo son los ángeles, es decir, el demonio pudo seducir en un primer momento quizás hasta 1 de cada 3 ángeles. Después esto se arregló de otro modo y no sabemos cómo acabó. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer dio a luz a un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Ya saben quién es. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios y su trono. La mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allá alimentada 1260 días. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no vencieron. Y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y me encantaría leer todo el Apocalipsis 12, pero entonces se nos acaba el tiempo. Ahí está el fundamento. Léelo, Salvador, la verdad es que... Y luego lee también Historia del Mundo Angélico, que es un libro maravilloso. Enrique López, entonces dice el catecismo, pecado es la falta contra la razón, la verdad y el amor a Dios. ¿Por qué el único pecado imperdonable es contra el Espíritu Santo? ¿Tiene que ver con lo que comentaste? Pues sí, tiene que ver. El pecado contra el Espíritu Santo en el fondo es el rechazo de todas las gracias de Dios. Es
saber que Dios me está llamando y decir, y no me importa. Y como decía un criminal que le iban a cortar la cabeza y un sacerdote le decía, confiésate, arrepiéntete de tus pecados, y dijo, Dios me perdonará, ese es su oficio. Eso está muy cerca de ser un pecado contra el Espíritu Santo, es decir, un pecado contra el arrepentimiento y un pecado contra la humildad que le debemos a Dios. Dice Silvia, ¿y entonces todos los no bautizados no son hijos de Dios, están condenados? ¡Qué preciosa pregunta! ¡Wow! ¡Wow! Maravillosa, maravillosa. Sí, todos se van a ir al... No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Hay muchos tipos de bautismo. Solo nos vamos a salvar por medio de Jesucristo. Toda salvación, la salvación de un judío, eso no se lo diría un amigo judío, ¿verdad? Pero la salvación de un judío, la salvación de un hinduista, la salvación de un budista, se produce en unión con Jesucristo. Por eso, la iglesia es mucho más que la iglesia visible. La iglesia es todo hombre y el reino de Dios es todo hombre que busca con sinceridad a Dios. Y hay grandes santos en el cielo que no los vamos a poder canonizar porque no son canonizables por la Iglesia Católica, pero hay grandes santos en el cielo hinduistas y hay grandes santos en el cielo budistas. ¿Por qué? Porque todo lo que hicieron en su religión, Dios lo toma como hecho a él. ¿Sí? Ese es el tema. Entonces, ¿los no bautizados están condenados? No. Los no bautizados están llamados a servir a Dios hasta donde su conciencia les permita conocerlo y hasta donde su corazón les diga qué es el bien y qué es el mal. Ese es el tema. Y se pueden salvar perfectamente porque Dios salva también por otros medios. En la Iglesia Católica tenemos la plenitud de los medios de la salvación, la plenitud de medios. Y eso nos debe hacer sentir muy felices y aprovecharlos mucho. Pero Dios puede salvar al resto de los hombres que sigan su conciencia, que hagan el bien hasta donde lo entiendan y que sirvan a Dios hasta donde lo conozcan. Entonces, digamos, es una condición imprescindible estar bautizado. No, no es imprescindible, pero ayuda mucho, ayuda mucho. ¿La salvación en Jesucristo se hubiera hecho presente independientemente del pecado original? No, curiosamente, sin pecado original no habría necesidad de un Salvador. Es que esto es maravilloso. Por eso, oh feliz culpa. ¿Saben ustedes lo maravilloso que es que Dios se haya hecho hombre? Que Jesucristo habite en nosotros, se haya quedado en la Eucaristía. ¡Oh, feliz culpa! Es que sin pecado original ya no habría habido necesidad de Redentor. Y la historia del universo entero habría sido diferente, ¿no? Qué fuerte, Eric. Eso se llama teología ficción, lo que estás haciendo, y te felicito. Y la misericordia, dice Enrique, y la misericordia, pues nada, que la misericordia, dice el Papa Francisco, el nombre de Dios es misericordia. Todo el pontificado del Papa Francisco gira en torno a la misericordia. El nombre de Dios es misericordia. Y por tanto, Dios es verdaderamente misericordioso. Dios es un padre y es también una madre que ama a sus hijos profundamente, apasionadamente. Y toca a la puerta, dice el Apocalipsis, toco a la puerta, está tocando a la puerta de nuestras vidas todo el tiempo. Eso es misericordia. Ahí está la misericordia. Gracias a Eric y Fabiola por mandarnos sus datos. ¿Es malo tomar cualquier bebida alcohólica o cómo se miden los parámetros del pecado? El pecado tonal, y gracias por la pregunta, no se mide en mililitros. Entonces, no, estoy jugando. Así me gusta contestar para que nos divirtamos un poco. Pero el pecado no se mide en mililitros. El pecado se mide en integridad. Cuando bebes, bebes solo para satisfacerte o bebes para pasarte un buen rato con los demás. Y cuando sientes que se te están subiendo las copas, sabes detenerte, vas a comer algo para no poner un mal ejemplo, para no darles un mal rato a los demás. O la verdad, subimos a 4 patas la escalera para llegar a la habitación y ponemos una cubetita a un lado por si hay algún desaguisado. ¿Saben? El pecado es hacerles pasar tan mal rato a los demás porque no sabemos beber. Y si no sabemos beber, es mejor no beber nada y privarnos del alcohol por el resto de nuestra vida, y haríamos bien. Pero beber alcohol no es malo, porque el Señor Jesús bebió alcohol. Y dice un amigo que si en la época de Jesús hubiera habido cigarrillos, Jesús habría fumado. Yo estoy convencido que sí, porque no es pecado fumar, no es pecado beber. Lo que es pecado es ser egoístas, es no saber privarnos, es hacerle la vida imposible a los demás porque ya no controlamos nuestro tabaquismo, y porque tenemos que pararnos 20 veces en un viaje corto para que el señor se baje o la señora se baje a fumar su cigarrito, porque ya es una verdadera adicción. Es que ese sí es un problema, ¿sí? Eso ya tiene connotaciones morales que habrá cada uno que pensar en su conciencia. Pero no, beber no es nada malo, y el Señor Jesús bebía vino, y en cada misa el Padre bebe vino y no peca.
Esta sesión ha sido para mí la más interesante, pues eso esperamos ir aumentando. Gracias, Víctor. Gracias. Hay drogas legales como el tabaco y el alcohol. A ver, y no pasa nada. O sea, y no pasa nada. A ver, las drogas legales en realidad solo generan adicción en condiciones muy específicas. Entonces, repito, no hay problemas morales en fumar, no hay problemas morales en beber, no hay problemas morales. El problema moral se produce cuando eso controla nuestra vida. Dice, hay drogas ilegales, es más pecaminoso consumir una u otra. Sin lugar a dudas, las drogas ilegales colaboran en el momento actual con una cadena de sangre brutal que convierte cualquier pequeñísimo consumo de una droga ilegal en un acto de colaboración directo con el mal, ¿eh? En un acto de colaboración directo con el mal. Es que ese es el problema. El problema no es que yo me fume tantita marihuana o que yo me aspire cada 15 días tantito a cocaína. El problema no es ese. El problema es todo el rastro de sangre y muerte y brutalidad y desprecio por la vida humana que ha traído esa cocaína a mi mesa. Es que ese es el problema, ¿sí? Después ya la cocaína, pues ya habría que ver a ver qué tanto me hace daño y todo. O más bien el pecado son las acciones que se cometen bajo la influencia de estas. Ni siquiera es la colaboración con el mal. Hablando de las drogas ilegales y, digamos, de las drogas legales, pues lo único que hay que decir es que mientras no nos controlen ellas y las controlemos nosotros y las utilicemos rectamente, miren, dice Clive Staples Lewis, oigan, estamos bien metidos en la plática y tengo 10 mensajes por aquí, entonces quien se tenga que desconectar, de verdad, gracias por su presencia. Quien se pueda quedar 5 minutos más, nos quedamos aquí hasta el 2021, ¿no? Para terminar esta conversación. Pero dice Clive Staples Lewis, miren, ni siquiera está mal contar chistes rojos, chistes subidos de color. Dice, porque el hombre vulgar dice chistes rojos para decir vulgaridades. En cambio, el hombre santo dice chistes rojos para que los demás se rían, ¿no? Esa es la diferencia. Hay que seguir pensando esto. Héctor Manuel Gómez. Saludos, Carlos. ¿El ser humano tiene tendencias íntimas hacia el bien y el mal, solamente hacia el mal, pero auxiliados por Dios? Bien. Excelente pregunta, ¿eh? Tendríamos que tener toda una sesión de antropología para responder tu pregunta, Héctor, pero te la agradezco porque es una pregunta muy profunda. El ser humano tiene una ligera inclinación al mal y entonces es más fácil hacer el mal que hacer el bien. Hacer el bien siempre supone un esfuerzo, siempre, siempre. Salir a la calle y saludar a mi vecino siempre supone un esfuerzo muy pequeñito, pero supone un esfuerzo. El bien siempre tiene mérito. El mal, en cambio, puede ser simplemente un dejarnos ir. Simplemente un dejarnos ir. O sea, sí tenemos una pequeña inclinación al mal y eso hace que el bien siempre tenga mérito. Entonces, cuando se topen con gente amable, con gente cariñosa, con gente generosa, no den por supuesto su amor, su cariño y su generosidad. Agradézcanselos porque les cuesta trabajo, por poquito que les cueste. Muy hermoso. Buena pregunta, Héctor, y es digno de otro tema, ¿eh? Maravilloso. Víctor Guadarrama, ¿pecado se puede considerar únicamente faltas a los 10 mandamientos y cometer alguno de los 7 pecados capitales o estos van más allá? Pecado es todo lo que tu conciencia te dice que no debes hacer. Y no se preocupen por el pecado. Cuando pecamos lo sabemos, señores, lo sabemos. Cuando le gritamos a nuestra esposa, cuando le gritamos a otra persona en el coche, cuando le aviento el automóvil, cuando amenazo a otro, cuando maltrato a mi empleado, cuando... Eso es pecado, eso es, ya no se preocupen, eso lo van a descubrir. No son solo, no busque, otra vez, no se vayan a la patología, ¿no? O sea, no lo digo por ti, Víctor, nada más es para aprovechar tu intervención. Claro que los pecados tienen que ver con los 10 mandamientos y para eso lean el catecismo de la Iglesia Católica, lean la parte de la moral cristiana en el catecismo de la Iglesia Católica, pero no se vayan solo a los pecados, váyanse también a las bienaventuranzas, váyanse al tema de la virtud y la gracia, ¿sí? Que es lo más importante. Gracias, al contrario, Enrique, a ti por tus participaciones. Ahí les puse lo de ciprensa.com. Gracias por esta teología, porque es triste escuchar de muchos católicos que tienen más fe en un hombre imperfecto que en Dios, que es el único capaz de salvarnos. Pero seguro, ¿eh? ¿Quién como Dios? ¿Quién como? Eso quiere decir Miguel, Mijael. Mijael en hebreo quiere decir ¿quién como él? ¿Quién como él? Es un nombre de Dios. Mijael, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y no nos va, miren, ningún político nos va a salvar. Hombre, ojalá un político pusiera orden en este país, pero yo ya tengo poca esperanza en eso. Pero pues, hombre, ojalá que pudiéramos tener algo como eso, ¿no? ¿En qué consiste el pecado de la asedia? No me queda del todo claro. A ver, el pecado de la asedia en realidad es pecado de indiferencia. En el fondo eso se llama tibieza. Y el pecado de tibieza consistiría más bien en cumplir nuestros deberes religiosos por pura inercia, cumplir nuestros deberes religiosos por pura costumbre,
yo rezo el rosario diario, pero ya lo rezo sin interés, sin devoción, sin ofrecerlo por alguien. Mira, Dios quiere que rece, pues rezo, ¿no? Y que me ponga palomita en el checklist y nada más, ¿no? Entonces, el pecado de la asedia sería más un pecado de indiferencia, de tibieza y también de asedia en el mundo, en la relación con los que yo debiera amar, en la relación con los que yo debiera servir. Gracias, Dulce Bolaños. Qué gusto que estés por acá. Héctor Manuel nos vuelve a preguntar, nos hace otra pregunta. ¿Existieron Adán y Eva o son tipología dentro de una explicación del mal con una historia de omito con mayúscula? Fantástica pregunta, fantástica. La verdad, no lo sabemos. No lo sabemos, no lo sabemos. No lo sabemos. ¿Pudieron haber existido Adán y Eva? Sí, perfectamente. Sí, sí, perfectamente. ¿Podemos demostrarlo? No, históricamente no. Yo te puedo demostrar en ese momento históricamente que existió el rey David, que existió el rey Salomón, porque hay evidencia histórica al respecto, pero de Adán y Eva no vamos a encontrar nada, señores, nada. Entonces, el testimonio bíblico no basta para afirmar que sí existieron. Ahora, podemos decir con absoluta certeza, son meros tipos mitológicos y no podemos afirmarlo, la verdad no podemos afirmarlo. ¿Podemos afirmar que eso fue histórico? Pues tampoco. Tampoco, porque no estamos seguros de que eso haya pasado así como se cuenta que pasó, así como se cuenta. Entonces, lo que te quiero decir es, no estamos seguros. Entonces, es tan válida la opinión católica que dice Adán y Eva en realidad son dos figuras alegóricas que, está bien, a ver, usted diga lo que quiera. Y llegando al cielo va a tener que decir, ay, Adán, perdóname, la verdad, yo no creía que tú hubieras existido. Perdón, madre Eva, porque no lo sé, es que no lo sé, realmente no lo sé. De eso no hay doctrina católica, no hay nada explícito y podemos con tanta validez suponer que existieron como que no existieron. Oigan, son 7:21 y en esta fiesta, pues ahora sí que nos seguiríamos muy contentos. Lo que yo les prometo es que voy a responder al resto de las preguntas en Teología para Todos, ¿de acuerdo? Vamos a responder en Teología para Todos al resto de las preguntas y si los quieren mandar más, pues mándenos más, mándenos un mensaje directo por Facebook o mándenme en alguna de las, todavía tenemos sesión el próximo viernes, mándenos algunas otras preguntas, sigan pensando, anoten sus preguntas y mándenoslas, porque ahorita nos quedan 15 mensajes nuevos y ya son 7:21 y yo no voy a abusar de su tiempo y además es bueno también que con disciplina cerremos. Así que yo les agradezco el favor de su atención, su presencia, su entusiasmo, sus maravillosas preguntas que les prometo que vamos a responder. Tengan en cuenta entonces que el viernes tenemos la última sesión de nuestro mini curso de Teología para Todos, nuestro proyectito de Teología para Todos, que ustedes han hecho posible con su presencia, con su generosidad y con su participación. Les doy las gracias. Espero en Dios que pues los bendiga abundantemente, que estén ustedes muy bien, que conozcan cada vez más la maravilla de su amor y de su fe y que se enamoren profundamente de Jesucristo y que todo esto sea parte de su vida como seguramente lo es. Alabado sea Jesucristo. Buenas tardes. Hasta pronto. Adiós.